Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las repercusiones del triunfo de Vladimir Putin en los cuestionados comicios del fin de semana pasado, con los que el presidente ruso fue reelecto para un quinto mandato. Rusia acaba de reelegir a su presidente que ya lleva en el poder, ya sea como presidente o primer ministro desde el año 2000. Ya casi le hará competencia a los grandes dictadores históricos como Porfirio Díaz, Franco, Pinochet o dentro de Rusia misma Stalin, que justo cumplió 24 años en el poder si contamos su ascenso como líder indiscutible desde 1929 hasta su muerte en 1953. El problema de esta última reelección de Putin, por más fraudulenta como parece haber sido, es que le otorga la legitimidad y el mandato que estaba buscando para dar su golpe definitivo en la guerra de invasión contra Ucrania. Las elecciones rusas fueron definitivamente problemáticas. Aparte de las acusaciones de fraude, según un análisis independiente se podrían contar hasta 22 millones de votos como falsos. Se antoja como una gran manipulación basada en el miedo y la falta de alternativas, ya que al único candidato que criticaba abiertamente la guerra, Boris Nadezhdin, le fue negado su registro, pese a las largas colas que firmaban para apoyarlo, al no ser validadas miles de estas firmas. Incluso esta maniobra se antoja innecesaria y contraproductiva, ya que aún registrado hubiera sido muy difícil que este líder se convirtiera en un rival serio de Putin. Pero su reconocimiento le hubiera dado cierta legitimidad a estas elecciones, que ahora se ven a todas luces como una farsa. Pero una farsa que legitima no solo la continuación de la guerra, sino una definitiva vuelta atrás en el proceso que Rusia emprendió desde la disolución de la URSS. Y aquí Rusia se enfrenta a varias contradicciones. Por un lado están las campañas regresivas de la recuperación de los valores tradicionales avalada por decretos de finales de 2022, donde se preconiza el reforzamiento de los valores espirituales tradicionales rusos en contra de las ideologías destructivas occidentales que propagan el egoísmo, la vida licenciosa, la inmoralidad y las costumbres sexuales no tradicionales provenientes de Occidente. Así que el movimiento feminista o LGBTIQ son clasificados como terroristas porque van en contra de estos valores. Pero además, dadas las bajas tasas de natalidad rusa, se quiere impulsar que las familias tengan hasta 8 niños. Y una senadora rusa, Margarita Pavlova, ella misma graduada universitaria, quiere detener las ambiciones de las jóvenes por obtener títulos universitarios y carreras independientes y motivarlas a dedicar su vida a criar hijos como su misión más importante en la vida. Para ello se planea la criminalización del aborto y de los medios preventivos, y aunque esto aún no se legisla, ya hay muchas clínicas que en diferentes regiones de Rusia lo hacen casi imposible. O sea, retrocesos como en los Estados Unidos o en muchos otros países. Y esto en un país donde durante la época soviética, desde los años 20, se permitió el aborto y el incentivo a mujeres a incorporarse a la producción y a introducirse en todas las ramas tecnológicas y científicas. Al mismo tiempo, Putin ha considerado la desaparición de la URSS como la catástrofe geopolítica más grande de la historia del siglo XX y ha encendrado la nostalgia por la vida soviética, reivindicando a figuras previamente condenadas como Stalin o Lenin. Una época soviética que le permitió a la URSS un cierto avance en la situación de la mujer, pero que al mismo tiempo condenaba a la Iglesia Ortodoxa rusa, que ahora forma parte de la legitimidad de la era de Putin. En otras palabras, se quiere regresar a la época zarista con sus valores retrógradas y antidemocráticos, pero con las ventajas de gran potencia de las que gozaba la URSS en sus mejores momentos. ¿Qué significa esto para el resto del mundo? Para muchos países del sur global,
Esto significa que Rusia legitima su liderazgo antioccidental, ahora sancionado por unas elecciones que le otorgan una continuación de ese liderazgo. Para muchos de los países de ese sur global, el que las elecciones rusas no hayan sido democráticas carece de importancia. Muchos de ellos adolecen de los mismos problemas de transparencia y honestidad democrática. Para el liderazgo de los países europeos, este mandato electoral renovado a Putin sí puede ser problemático porque refuerza la voluntad del liderazgo ruso de una vez por todas subyugar a Ucrania y demostrarles a Occidente y a la OTAN que no pueden humillar a Rusia. Putin pretende aprovechar estos momentos de debilidad en Europa con países donde la extrema derecha es cada vez más fuerte y cuestionadora de este apoyo. Debilidad del gobierno americano, incapaz de cumplir sus promesas de apoyo militar a Ucrania por el bloqueo de la oposición republicana, con un Washington cada vez más desacreditado por su respaldo a un Israel mundialmente condenado por sus crímenes en Gaza. Putin sabe muy bien que esta es su ventana de oportunidad y que las elecciones rusas, por muy cuestionadas que sean, renuevan y refuerzan ese mandato de recuperar lo que él considera territorio ruso perdido. Las elecciones del Parlamento Europeo y de Estados Unidos en noviembre de este año pueden llevar más agua al molino de Putin o cortársela. El problema es que no es solo el destino de Ucrania el que está en juego, sino todos los avances democráticos y de derechos humanos que las democracias occidentales han logrado en los últimos 2 siglos. Pero tal vez sea ese el giro de la historia, un paso adelante y 2 atrás. Para Radio Educación les habló Edmé Domínguez Reyes.